La sostenibilidad se ha convertido en una herramienta indispensable para que las empresas demuestren con hechos su responsabilidad social, ambiental y de gobernanza. ESG por sus siglas en inglés. Es una oportunidad para construir confianza con inversionistas, clientes, empleados, comunidades y autoridades. En los últimos años, su importancia ha escalado rápidamente. Lo que antes era un gesto voluntario, hoy se alinea con marcos normativos y exigencias del mercado. En este episodio de Management 360, nuestros expertos te explican por qué la sostenibilidad bien estructurada es clave y cómo elaborar un informe que tenga sentido, impacto y coherencia, tanto para tu organización como para los grupos de interés que esperan algo más que declaraciones vacías frente al cambio climático y las desigualdades sociales. El hecho de que hagas el esfuerzo de crear un informe de sostenibilidad y voluntariamente publicar refleja que tienes un compromiso con la sostenibilidad. También sirve para identificar riesgos y oportunidades en materias de sostenibilidad y mejorar la reputación corporativa. Alguien que divulga esto pues tiene mejor reputación, y también pues cumplir con regulaciones locales o internacionales en el caso de que sean obligatorios, ¿no? Antes de la estrategia pues tiene que decir un perfil de la empresa, es decir, pues describir un poco a la empresa que se dedica en forma general, en qué zonas geográficas opera, cuáles son sus productos, cuáles son sus sectores o sus clientes, ¿no? Las decisiones que tomes después de ver este video harán prosperar tu negocio con mayor transparencia. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Management 360, un podcast de la firma de Anda Torres Gallardo y compañía. Soy Daniel Patiño, gerente de consultoría de la firma. Nos encontramos el día de hoy nuevamente con Omar Torres para platicar acerca de los informes de sostenibilidad. ¿Cómo estás, Omar? Hola, Daniel, muchas gracias, bien. Bueno, pues platícanos un poquito, ¿qué es un informe de sostenibilidad? Bueno, sí, mira, un informe de sostenibilidad es un documento que preparan las organizaciones para que bajo un enfoque de transparencia y compromiso moral, pues realmente revelen todo su desempeño en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Esto, bueno, pues básicamente es un documento donde se revelan todas las estrategias de implementación en materia de sostenibilidad, y también se manifiestan indicadores de sostenibilidad, como ya hemos comentado en algunos episodios anteriores. Ok, entendido. Platícanos algo. ¿Estos informes son algo nuevo o por qué surgen? Mira, la realidad es que no. Ya hay empresas que hace más de una década pues ya emitían informes de sostenibilidad, pero ¿y qué empresas lo hacían? Bueno, empresas muy grandes, empresas principalmente que cotizaban en bolsas, y lo hacían más por un tema también de transparencia, de compromiso y, ¿por qué no?, también para un tema de imagen reputacional. La verdad es que era un tema más voluntario, ¿no? Entonces, los informes de sostenibilidad no son algo nuevo. ¿Y por qué hoy surgen o por qué son en especial relevantes? Porque, bueno, como hemos platicado en algunos otros episodios, han surgido las nuevas normas de información de sostenibilidad internacionales y nacionales, y bueno, pues esas normas exigen divulgar temas de sostenibilidad, y esto pues no se hace más que a través de un documento que concentra toda esta información y se denomina informe de sostenibilidad. Crea especial relevancia porque, bueno, pues todas estas normas se crean por todo el clamor, por todo lo que estamos viviendo en el mundo de temas climáticos importantes, temas sociales, y es donde se generan los criterios ASG. Y todo esto pues alineado con los Objetivos de Desarrollo Sustentable emitidos por la ONU, y de ahí deriva toda esta necesidad de crear un estándar y hasta cierto punto una obligación de divulgación de las organizaciones en materia de sostenibilidad. Entonces, pues al crearse este estándar de información de sostenibilidad, pues todo esto se agrupa en un informe de sostenibilidad, ¿no? Es por eso que es algo como que tiene un surgimiento. Y bueno, pues básicamente con este estándar se acota un poco los informes, porque antes pues había informes de sostenibilidad muy enfocados o mayormente recargados hacia el tema ambiental, otros mayormente el tema social, y había informes de 50 páginas y otros de 200. Entonces, con toda esta creación de normas de información de sostenibilidad internacionales y mexicanas, se empieza a crear un estándar, y todo eso pues va a tener que ir también en un documento que se llama informes de sostenibilidad. ¿Y para qué nos sirven estos informes, Omar?
Bueno, mira, estos informes sirven principalmente para informar a los grupos de interés, los stakeholders, como le llaman en inglés. ¿Quiénes son estos? Bueno, pues ¿quiénes son los interesados en tu información de sostenibilidad? Pueden ser accionistas, pueden ser inversores, pueden ser comunidades, pueden ser algunas temas de sociales, organismos. Entonces, bueno, pues sirve para informar a estos grupos de interés qué estás haciendo tú en temas ambientales, sociales, ¿no? También, pues, demuestra un compromiso tuyo como empresa con la sostenibilidad. El hecho de que hagas el esfuerzo de crear un informe de sostenibilidad y voluntariamente publicar, bueno, a menos que sean obligatorios, bueno, pues refleja que tienes un compromiso con la sostenibilidad. También sirve para identificar riesgos y oportunidades en materias de sostenibilidad y mejorar la reputación corporativa. Alguien que divulga esto, pues tiene mejor reputación. Y también, pues, cumplir con regulaciones locales o internacionales en el caso de que sean obligatorios, ¿no? Ok. Ahorita lo estás mencionando, pero ¿sí son o no son obligatorios? Mira, van a ser obligatorios, depende realmente del país, del tamaño o de la industria de la organización, las exigencias normativas y de quiénes son los interesados en la información. En muchos países pues ya existen regulaciones que obligan a grandes empresas a presentar estos informes. Y bueno, pues ya lo platicamos en algún episodio anterior. Básicamente lo que entra en vigor son las normas de información de sostenibilidad y como comentaba antes, pues tienes esto lo incluyes en un informe de sostenibilidad. Y bueno, ya dijimos o hemos comentado aquí en algún episodio que, por ejemplo, en México, pues las empresas que están listadas en bolsa y las empresas del sector financiero están obligadas a aplicar normas de información de sostenibilidad, es decir, por ley tienen que emitir este informe, por lo tanto, para ellas es obligatorio, ¿no? En otros, pues a lo mejor, en las NIS mexicanas, a lo mejor no es tan obligatorio, y esta obligatoriedad va a ser empujada, también lo comentamos en alguna ocasión, pues por el mismo dinamismo, ¿no? El mismo dinamismo de negocios o de la economía, donde tú como una empresa pyme, pues si aplicas la NIS y quieres pedir un financiamiento verde, te van a pedir este informe de sostenibilidad que integra, agrupa toda la información o los indicadores de desempeño en esa materia. O también, bueno, pues en las cadenas de valor, a lo mejor algún cliente importante te lo va a pedir. Entonces, así es como una obligatoriedad. Yo diría que, pues sí hay una obligatoriedad primero moral, ¿no? Y aparte, bueno, pues están en algunos casos la obligatoriedad de ciertos reguladores para ciertas empresas. En otros casos, pues la obligatoriedad como tal, si no cumples con esto, pues no va a haber hoy por hoy un tema, ¿no? A lo mejor a futuro no sabemos cómo va a estar este tema, pero así más o menos está el tema de obligatoriedad. Ok, Omar. Platícanos, ¿qué debe de tener uno de estos informes? Sí, mira, a grosso modo y más o menos describiendo el contenido, pues lo que debe incluir primero es una introducción, una carta, un mensaje del presidente de la organización, pues hablando de su compromiso en general, ¿no? De la organización con los temas de sostenibilidad. Tiene que hablar también de la estrategia de sostenibilidad. Bueno, antes de la estrategia, pues tiene que decir un perfil de la empresa, es decir, pues describir un poco a la empresa a qué se dedica, en forma general, en qué zonas geográficas opera, cuáles son sus productos, cuáles son sus sectores o sus de clientes, ¿no? Sus clientes target, a lo mejor proveedores críticos, cómo está la estructura organizacional. O sea, una descripción muy general de la empresa porque, pues para entender temas de sostenibilidad, pues tienes que entender a qué se dedica la empresa. Entonces es importante revelar eso. No es lo mismo la sostenibilidad en un tema productiva, ¿no? Con alto uso intensivo de energías fósiles o energías limpias o energías eléctricas a una empresa de servicios. Entonces, por eso es importante. También se tiene que incluir, pues, cuál es el enfoque, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de sostenibilidad de la empresa? La estrategia de sostenibilidad es realmente qué está haciendo en forma general, cuáles son sus metas y resultados, cuáles son sus objetivos a mediano y corto plazo, esto dentro de la estrategia de sostenibilidad general. Después también tiene que haber un tema que es muy importante, el análisis de la materialidad, algo que se llama la doble materialidad, porque no es lo mismo la materialidad financiera y en sostenibilidad hay dos materialidades, una que es la que te impacta a ti y otra que es de interés para otras personas. Es decir, puede haber un tema, un indicador que para ti a lo mejor no, como organización no es tan relevante por tema económico,
pero para un tercero interesado sí, para la comunidad donde operas, a lo mejor eres una mina y estás en cierta localidad y esa comunidad pues, le interesa saber ciertas cosas que a lo mejor para ti no es muy relevante el tema financiero. El tema de análisis de materialidad para efectos de sostenibilidad es un tema que también podemos hablar mucho tiempo y esa parte. Después, bueno, se tiene que hablar del tema de gobernanza, o sea, todo el tema de gobierno corporativo. Realmente, ¿cuáles son los temas de ética empresarial, de cumplimiento normativo, transparencia? Las estructuras de gobierno corporativo, ¿cómo están? ¿Qué comités existen? ¿A qué se dedican cada uno en general? ¿Cómo se rigen, ¿no? ¿Cómo se designan también? Hay que hablar un poco de cómo está estructurado y sobre todo enfocado a temas de sostenibilidad. También hay que poner una sección muy resumida de desempeño financiero de la empresa, que ahí es donde va una conexión con la información financiera, los estados financieros auditados con todas sus notas o formato auditados, y bueno, debe haber conexión, pero más que nada en temas de sostenibilidad. ¿A qué voy? Aquí a lo mejor vas a decir, oye, hicimos una inversión importante de tantos millones de dólares en energías limpias. Bueno, pues eso es lo que se tiene que poner ahí, ¿no? Hoy estamos haciendo una inversión importante en capacitación del personal, que también es parte de los temas sociales, en temas de sostenibilidad. Bueno, pues tienes que ponerlo ahí, ¿no? Eso es en esa sección. Y después vienen pues ya las secciones específicas de desempeño ambiental, que vamos a hablar de cuál es el uso, el nivel de uso de recursos naturales, la emisión de gases de efecto invernadero, gestión de residuos, eficiencia energética, etcétera, etcétera. También una sección de la parte social, que ahí es donde entramos a todos esos temas de comunidad, de derechos humanos, de inclusión, de diversidad, de salud y de la relación que hay con comunidades y desarrollo social. Se ha confundido mucho que dar donativos o donaciones autorizadas ya es un tema social, ¿no? Hay que ir más allá de eso, ¿no? Y bueno, una sección, unas dos últimas secciones o tres importantes, digo, esto es en general, puede haber más, pero bueno, pues cada informe va a depender de cada empresa, ¿no? Porque cada empresa es diferente, cada empresa tiene tamaños diferentes, pero en general estas son las secciones que deberían existir. Uh-huh. Y estas tres últimas secciones, pues uno es cómo estás vinculando todo lo anterior efectivamente a los objetivos de desarrollo sustentable emitidos por la ONU, y otra sección es donde vienen ya las métricas, todas esas métricas, todos esos indicadores de sostenibilidad que hemos hablado ya en episodios anteriores, ¿no? Que por ejemplo en el caso de las mexicanas pues están en la B1, indicadores básicos de sostenibilidad o IPSOS, pues ahí tienes que dar esas métricas. Te voy a poner un ejemplo, a lo mejor tienes que poner consumo de energía, ¿no? Y dices, bueno, pues mi consumo de energía en el año fueron 1200 megawatts. Oye, ¿cuánto fueron tus emisiones directas de GEI, gases de efecto invernadero, nivel 1? Pues 400 toneladas de dióxido de carbono equivalentes, ¿no? Oye, ¿cuántas lesiones laborales en temas sociales tuviste en el año? 2 accidentes, 3 accidentes. Oye, ¿cómo está la diversidad del personal en tema de género? Bueno, pues hay X porcentaje de mujeres, X porcentaje de hombres, y ahí es donde están todos los indicadores que previamente definiste y que tienes que estar regulando en forma comparativa. Y una última sección como de anexos o glosarios, es que si lo consideras, depende qué tan complejo, y aspectos técnicos, ¿no? Entonces, en general, estas son las secciones que deben existir en un contenido de informe de sostenibilidad. Repito, no es la receta tal cual, tiene que ser específicamente para la empresa, de acuerdo a su tamaño, su naturaleza, y quiénes son los usuarios, los stakeholders de la información, ¿sí? Entonces, así es como lo debes más o menos estructurar, ¿no? Ok. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, pues lo primero que tienen que hacer las empresas es, tienen que tener toda la información, tener todo un proceso de cómo van a estar obteniendo la información para estar emitiendo informes de sostenibilidad, porque esto es un proceso recurrente, no es de una sola vez. Entonces, esa parte de la fuente de información, pues es muy importante. Obviamente, para tener un informe de sostenibilidad, debes tener indicadores y tienes que tener estrategia de sostenibilidad implementada. Si no estás haciendo nada en materia de sostenibilidad, pues no hay nada que revelar, ¿no? O sea, y si revelas algo, pues a lo mejor empiezas a sacar en temas de washing, es decir, el greenwashing, social washing, es decir que hago cosas que en realidad no hago. Y eso es delicadísimo para un tema reputacional. Entonces, es muy importante tener una estrategia previa de sostenibilidad.
También, y ya teniendo esto, pues lo que tienes que definir, como ya dije anteriormente, es definir quiénes son tus usuarios del informe de sostenibilidad, porque en función a eso es donde lo vas a estructurar de una mejor manera y más aterrizada. Realizado esto, tienes que definir qué marco normativo de informes de sostenibilidad, o sea, qué indicador de sostenibilidad vas a usar. Es decir, qué información, las normas de información de sostenibilidad vas a usar, las internacionales, las mexicanas, y los complementos, porque ambas normas te dicen, oye, puedes complementar con temas específicos. ¿A qué voy? Por ejemplo, a lo mejor tú estás en la Comunidad Europea, y bueno, pues seguramente aplicarás IFRS, norma internacional, entonces tienes que aplicar las ESRS, que son las European Sustainability Reporting Standards, que son las normas de reportes de sustentabilidad europeas para esa sección. Si tú eres una empresa que a lo mejor tus usuarios van a estar en Estados Unidos, bueno, la SEC, y si eres listada, la SEC ya publicó un compendio de temas a arreglar en temas climáticos, ¿sí? En México, pues hay una guía de la Bolsa Mexicana, entonces tienes que complementar tus normas de información financiera, tienes que definir cuáles vas a aplicar y con cuáles adicionales vas a complementar. Y bueno, y definido este marco, pues ya defines qué indicadores métricas y desarrollarlas, ¿no? Y bueno, finalmente, pues hacer el desarrollo del informe. Y esto, pues, es importante ponerlo en una política y procedimiento para que sea un proceso continuo y que sobre todo coadyuve a una mejora continua de la entidad en materia de sostenibilidad. Así es como está. Ok, Omar. ¿Estos informes nos los van a auditar, los van a revisar o cómo va a ser? Mira, hoy por hoy, hoy por hoy depende del país y regulaciones específicas. Te voy a decir, por ejemplo, en México, pues hoy por hoy no se ha pronunciado en la obligatoriedad de haber de que haya un dictamen de auditor respecto al tema de los informes de sostenibilidad, excepto que, por ejemplo, ya el 28 de enero de 2025, a través de las reglas generales, mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria de Valores definió que las empresas del sector financiero y listadas en bolsa tienen que aplicar informes de sostenibilidad, ya incluyó en esa parte que también tiene que haber un reporte de aseguramiento sobre este reporte de sostenibilidad. ¿Cómo va a ser esto? Gradualmente, lo voy a leer aquí tal cual. Dice que, o ya están esas reglas, que el año 2025 va a ser ese año no se requiere ser auditado. El año 2026 va a ser a través de un aseguramiento limitado y el año 2027 es un aseguramiento razonable, que el aseguramiento razonable es un alcance mayor, el otro es como una auditoría limitada. Entonces, por ejemplo, ya existe esa regulación, esa obligatoriedad para empresas listadas en bolsa y sector financiero, pero entra progresivamente. Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, en Europa, la directiva de informes de sostenibilidad corporativa de la Comunidad Europea, que ya comenté el estándar que les aplica y que está vigente desde enero de 2023, pues ya estableció también la obligación de una verificación externa de los informes, y esto igual en forma progresiva. Dice que para 2025 empresas de interés público con más de 500 empleados, 2026 grandes empresas que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: más de 250 empleados, baja el rango, ingresos superiores a 50 millones de euros o activos superiores a 25 millones de euros. Y 2027 las pymes cotizadas, incluyendo microempresas. Entonces, para allá vemos, eso es lo que hay ahorita, y sin embargo, pues ahorita ya existe una norma para auditar temas de sostenibilidad, que es la norma internacional de aseguramiento de la sostenibilidad, la ISA 5000, ¿no? Que ya establece pues, las características principales, o sea, todo lo que el auditor debe observar para poder emitir un informe de atestiguamiento en temas de sostenibilidad. Entonces, van a ser auditados, ya empieza a haber obligaciones progresivas, o sea, todavía no entran de lleno. En México todavía no hay ese tema por la parte de las NIS, ya está por las partes del sector financiero y listadas en bolsa, por las internacionales, y progresivo, ¿no? Entonces, pues va a depender. Yo creo que la tendencia es que sí vaya a haber auditoría de esto, porque y va a ser un poco como las empresas, en las empresas pymes, ¿no? O las empresas que a lo mejor tienen cierta obligación, algunas se dictaminan, en otras no, en otras por obligación, otras no, otras por temas fiscales, otras no. Entonces, vamos a ir viendo, pero sí creemos que la tendencia en la fiscalización debe ser, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cuáles son los retos que se enfrentan las compañías y qué recomendaciones les puedes dar a nuestros amigos? Pues mira, debe existir
como ya dije, una estrategia real de sostenibilidad en las empresas, ¿no? Porque si no hay estrategia, pues tu informe de sostenibilidad, pues o sea, te puedo decir que va a tener mucha información que mejor no está bien fundamentada. La medición de los indicadores, porque medir efecto de gases invernaderos, medir rotación de personal, medir temas de inclusión, medir temas de desecho de aguas, pues implica ciertas especialidades de ingeniería, ¿no? O con otros temas. Entonces, esa medición aquí la pregunta va a ser, oye, ¿cómo llegaste a ese número? ¿Cómo lo mediste? ¿Sí? Ese va a ser un reto. La otra es la definición de la doble materialidad, que ya comenté anteriormente. También el evitar al máximo el washing, el decir cosas que hago y que en la realidad no son cierto. La congruencia con la información financiera es otro reto. La correcta definición de supuestos y juicios, porque recordemos que tienes que plasmar tus metas a corto, mediano y largo plazo en nuestros informes de sostenibilidad. Y bueno, pues eso es tu responsabilidad. Si tú dices que vas a lograr a una meta en X años, pues ¿cómo dijiste eso? Porque hay veces que nos dicen metas y por puro sentido común parece imposible, ¿no? Uh-huh. La recurrencia en la generación de los informes, ya dijimos, tiene que implementarse un proceso recurrente para esto. Y bueno, la auditoría de sostenibilidad. Yo creo que esos son los retos y la recomendación, pues, es atender todos estos temas, ¿no? Realmente estar al pendiente y bueno, yo creo que es importante, recomendamos a las empresas empezar a hacer un ejercicio de su primer informe de sostenibilidad, porque bueno, siempre la primera vez es a lo mejor la más complicada y bueno, pues y acercarse a expertos, ¿no? También que le puedan ayudar. Ok. Omar, muchas gracias. ¿Algo adicional que quieras comentar? No, pues muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañan en esta ocasión y estamos a sus órdenes para cualquier tema relacionado. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado. Déjanos tu comentario, sugiérenos temas y síguenos en redes sociales. Recuerda suscribirte para fortalecer y hacer crecer tu empresa con información y estrategia. Management 360. Consultoría que se escucha.